cierto tiempo la opinión pública se ha visto remecida por la muerte de alguna persona, producto de las llamadas balas locas. Ya sea por peleas entre bandas rivales o disparos al aire. Uno de estos casos es el de Gianela Ruiz Coloma, una joven estudiante de pedagogía en inglés, el 30 de noviembre del año 2012, mientras esperaba la micro en un paradero, recibió un impacto de bala en pleno rostro. Falleciendo minutos más tarde, mientras era trasladada a un centro asistencial, Gianela iba rumbo a su hogar. Una situación parecida vivió Nicolás Basáez Pulgar, quien el 17 de abril del año 2011 regresaba a su casa después de una fiesta, cuando al llegar a la plaza Valle de la Luna, en la comuna de Quilicura, se topó con un enfrentamiento entre bandas rivales, siendo alcanzado por una bala en la cabeza. Así cada cierto tiempo nos enteramos de cómo un tiro al aire ha terminado con la vida de inocentes. Es lo que pasó el 1 de enero cuando una familia de la comuna de Puente Alto disfrutaba de las fiestas de Año Nuevo en la casa de parientes. De un momento a otro, la alegría de la llegada del Año Nuevo se transformó en una verdadera pesadilla cuando la más pequeña del clan se desplomó en el suelo sin razón aparente, provocando la sorpresa de todos los que presenciaron la situación. Mi hija empezó a mirar los fuegos artificiales porque había mucho fuego artificial. Lo que a mí me preocupó es que había una balacera infernal afuera. Entonces, en el momento que yo me voy a girar para decirle, entrémonos, mi hijo mayor me dice, papá, la Macarena se cayó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La voy a levantar y le tomo la cabecita y tenía pero demasiada sangre. De inmediato los padres de la pequeña la trasladaron hasta el centro asistencial más cercano. Tras estabilizarla, fue derivada al Hospital Sotero del Río, donde tras un escáner se confirmó que la menor había sido alcanzada por una bala en su cerebro y que, dada la gravedad, se encontraba con muerte cerebral. En horas de la madrugada del día 1 de enero ingresó hasta el Hospital Sotero del Río. Un escáner descifró que ella llevaba una bala en su cabeza. A pesar de la lucha y el esfuerzo, el día 2 de enero, la pequeña falleció a las 11:40 del día. Con el dolor aún latente, fue su propio padre quien hizo un llamado a través de los medios de comunicación para que quien hubiese visto o supiese algo en relación a él o a los que provocaron la muerte informaran de inmediato a las autoridades. Nuestra familia en este momento está destruida, estamos en un momento súper complicado. Ayer se acercó un vecino, nos pasó otro proyectil más. Entonces, si alguien tiene que ver, el disparo fue de muy cerca. Entonces, lo único que les pido a mis vecinos y a los vecinos de mi suegro y a toda esa gente que conoció a mi hijita, que por favor les den información a la PDI. ¿Pero qué pudo haber ocurrido ese fatídico 1 de enero? ¿Cómo es posible que lo que era una fiesta familiar se haya transformado en una tragedia en cosa de segundos? Una noche como esta, el 1 de enero, a las 12:05, justo cuando todos estaban celebrando el año 2014, la vida de una familia cambió radicalmente. Hoy descifraremos con Francisco Pulgar este puzzle policial. Buscando establecer científicamente desde dónde se podría haber originado el disparo que terminó con la vida de una pequeña inocente, acompañamos a Francisco Pulgar hasta el sitio donde ocurrió la tragedia para establecer las diferentes hipótesis de este caso. Francisco, una noche como esta, con este tipo de luz, se vivió un suceso bastante complicado, el término de una vida por una bala loca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué puede haber pasado? A ver, técnicamente las balas no es que sean locas, sino que son balas que están fuera de tiro. Por tanto, estas balas que vienen fuera de tiro traen trayectorias rectas pero erráticas. O sea, no traen un blanco definido. ¿Por qué se habla que puede haber sido
de un lugar frontal como el que tú estás mencionando? A ver, bajo el primer análisis que puedo hacer en el sitio del suceso, claro, hay que tener presente, Leo, en este caso en particular, el tipo de orificio. El tipo de orificio que deja la bala al minuto de perforar el cuerpo. Al hablar con el padre, él indicaba que el orificio era de carácter circular. Por tanto, tiene características mucho más plausibles de que sea un tiro de carácter rasante por cómo deja el orificio. Si yo me pongo en esta posición en la línea de tiro, que a mi espalda da la casa de la menor, yo genero con el láser astronómico una eventual trayectoria. Desde el cielo no podría venir porque tenemos el techo y vamos bajando el ángulo. Perfecto. Hasta llegar a una posición que nos permita dar algún tipo de trayectoria plausible. Y si tú te fijas, al final hay una especie de cúpula. Sí, un techo. Un techo. Perfecto. Donde posiblemente pudo haber estado el tirador el día de los hechos. Es una hipótesis que hay que descartar. ¿En qué medida? En la medida que nosotros tomemos la distancia del lugar y veamos cuál es el cono de visión que tiene el tirador. El saber la posible trayectoria de la bala es fundamental dentro de la investigación para poder dar con el paradero de los posibles causantes de la muerte que enlutó el inicio de este 2014 y que transformó para siempre las vidas de una familia en Puente Alto. ¿Cuánta velocidad toma esa bala para dar de lleno, impactar y lamentablemente matar a esta mujer? Bueno, eso es relativo, depende todo de la cartuchería. Y aquí va la cartuchería, porque tenemos balas que van desde el punto 22 hasta los puntos 50. En este caso en particular va a ser determinante la cantidad de carga y también las condiciones atmosféricas, la presión, la humedad, el viento. La primera hipótesis y toda la información que hay, se habla de 1 kilómetro. Sí, estamos acertando un poco con la hipótesis que tú hablas. La persona que disparó no se dio cuenta, no tenía experiencia. ¿Qué puede pasar en ese caso? A ver, si tomamos los antecedentes o aquellos indicios que nos han entregado el sitio del suceso, tenemos 2 tiros que pasaron a las casas traseras. Por tanto, tú te das cuenta que el tirador tenía un objetivo, en este caso, hacia el horizonte. Seguramente la línea investigativa va a arrojar resultados, pero ¿qué crees tú? ¿Que esto fue a propósito? ¿Fue algo que se pensó o fue algo definitivamente fortuito? Creo que bajo los antecedentes que hay es un disparo de carácter fortuito, pero a través de la cartografía forense que vamos a generar, vamos a poder circunscribir el sitio del suceso y aquellos lugares posibles de donde pudo haberse generado el disparo. Hablando con los vecinos, son varios los que señalan que el barrio es un sector bastante tranquilo, donde habitan en su mayoría personas mayores. Solo uno de los consultados explicó que con el tiempo han llegado nuevas personas que han empeorado el lugar. Son 3 vecinos acá del lugar de la Villa Puente Alto. ¿Cómo es el lugar? Es tranquilo el lugar acá. Es tranquilo, a veces viene gente de afuera, arma desorden, pero muy a lo lejos. No cabe en nuestra mente, ni mucho menos en nuestros corazones, que alguien vaya a sacar una pistola de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos jamás han sido revoltosos. Pero este sector los vecinos todos hablan que es bastante tranquilo y que obviamente todos se conocen y nadie se explica el por qué. Es que depende en realidad, porque acá se ha puesto súper malo, porque por lo que yo sabía hay narcotraficantes que han comprado casa, pero de aquí, por ejemplo, de los portones, como yo te decía, es súper tranquilo. Pero acá ya se están escuchando balazos. La policía de investigaciones sigue en la búsqueda de los responsables de la muerte de la menor. La familia, por su parte, espera que pronto se sepa quién es él o los responsables de que su hija se haya convertido en una nueva víctima de una bala perdida.
Y bueno, como ya lo habíamos presentado, Francisco Pulgar, bienvenido. Tú tienes ahí diferentes tipos de balas, hablas de trayectoria y tú nos vas a dar cuenta de finalmente cuál es el punto más importante para lograr determinar desde dónde y quién podría haber sido el que lanzó un tiro que le dio muerte a alguna persona, por ejemplo el caso de esta niña de Puente Alto. Bueno, en materia de carácter balístico, la gente tiene que entender en la casa que no por el tener el hecho de un arma o que sepa disparar va a tener conocimiento en el área de balística. La balística, existen tres tipos: balística interna, externa y de efecto. Para poder entender de dónde viene un tiro o de dónde viene la posición del tirador, la trayectoria, primero hay que saber y poder determinar qué tipo de calibre. Por ejemplo, acá adelante tenemos tres tipos de calibres que son los más comunes que se están encontrando, que estos son de una .45, una .40 y una 9 milímetros. Presumiblemente, según lo que indica el papá... ¿La puedes dejar justamente donde...? Perdón. Porque la está tomando la cámara. ¿Cuáles son entonces? Aquí está esta es una .45, perfecto, una .40 y una 9 milímetros. Esta sería la bala que habría dado muerte lamentablemente a este menor. Entonces, en base al conocimiento del tipo de calibre, nosotros ahí recién vamos a saber cuánto es el vuelo que tiene esta bala. Y a través del vuelo vamos a saber cuál es la capacidad de energía que tiene para perforar y penetrar un cuerpo. Eso, ¿cuáles son las condiciones que influyen acá? La temperatura, la humedad, la presión y también el ángulo. Para que la gente lo vea, esto es un goniómetro y en base a ello, ahora lo van a enfocar. Y en base al goniómetro, yo puedo saber, por ejemplo, si yo soy la persona que dispara, cuál es el ángulo de disparo. A mayor ángulo, mayor alcance tiene la bala. A ver, ¿puedes ponerla un poco? Ahí en altura te van a tomar. Ahí, perfecto. Ahí, claro, ahí se ve que entonces cómo eso te indica finalmente el ángulo. Claro, el ángulo de disparo. Entonces, en base a esto, yo puedo saber cómo disparó la persona y cuál va a ser el alcance de la bala. Aquí tú estás determinando elementos de carácter técnico que te van a poder dilucidar cuál es la trayectoria y la posición del tirador. De ahí, nosotros nos vamos a enfocar a la información que nos entregue el protocolo de autopsia. ¿Por qué es importante el protocolo de autopsia? Necesariamente porque en la balística de efecto la bala va a generar daño y ese daño nosotros lo vamos a determinar en orificios de carácter circulares y de carácter ovoidales. Los de carácter circular están mucho más asociados al tema de los tiros directos o los tiros de carácter rasante. Por tanto, esto es de carácter mucho más plausible a lo que dice el papá de la víctima. En cambio... Perdón, Francisco, claro, lo decías ahí en la nota. Entonces, en este caso, lo que se encontró, porque hay varios tiros, ¿no es cierto? Sí, claro. No es el único tiro el que llegó a esta niña. Y era un orificio redondo. Claro, eso es lo que se encontró. Claro, esa es la lesión que presenta el cráneo. Pero vamos a lo otro, que es los de carácter ovoidal. Un tiro de cara que son así. Problema, Francisco, revisar ese tiro, estás con todo el informe balístico, estás con este láser también, sí, que claro, es clave para investigar y dar cuenta finalmente quién es el autor o dónde se ubicó el autor de esta bala loca. ¿Cómo finalmente se determina desde qué lugar se lanzó ese tiro? Y tú, Francisco, estabas en la pizarra, claro, explicándonos los restos que podía dejar en un cuerpo de una persona una bala circular o ovoidal. Claro, también. Aquí estamos hablando netamente de balística de efecto. Entonces, cuando los tiros son de carácter rasante o son directos, la bala va sin ningún tipo de, digamos, problema y va a perforar y penetrar el cráneo o el cuerpo, dejando un círculo de carácter, o una lesión de carácter circular. Perfecto. Si esta bala, no sé si me acompaña la cámara, viene en vuelo y llega a rebotar, desestabiliza este elemento que se llama bala, entonces el arribo de la bala al soporte va a ser de carácter irregular, por eso va a quedar de manera ovoidal. Entonces, esto es súper importante determinar qué tipo de lesión tiene y a qué altura está. Las lesiones de carácter balístico se miden a talón desnudo, pero esta información te la entrega el médico legista. Entonces,
esta información es gravitante tenerla lo más rápido posible, por ello, y es un tema que discutíamos con colegas de criminalística del laboratorio de la Bocar Talca, a quienes mando un saludo a Hermosilla y a Fuente, respecto a la necesidad de tener las radiografías por parte de los médicos. Eso es clave. O sea, determinante, Tonka, porque aquí voy con la frase del doctor Edmond Local. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Y en materia balística, no policial, en materia balística, quienes nos dedicamos a determinar las trayectorias y las posiciones del tirador, por ejemplo, la posición final de las vainillas, que son estas, que son los casquillos que conoce la gente, nos indican probablemente la posición donde estaba la persona que disparó. Eso queda siempre tirado en el suelo, ¿no es cierto? Cuando son pistolas. Cuando son pistolas. Cuando son el revólver, no, porque ahí queda dentro de la nuez. Entonces es súper importante tener el protocolo de autopsia, o en este caso, como no se sabía que era una muerte de carácter balístico, tener la radiografía. Es clave también esta información para dar cuenta si es que ¿fue una bala loca o hubo intención de matar a una persona? Eso se puede esclarecer si uno no conoce a la persona que lanzó el tiro. Si se desconoce a esa persona, digo, con los exámenes, con todo este peritaje que hacen ustedes. O sea, claramente, a ver, las 48 horas en una investigación son determinantes. En el caso particular de Puente Alto, cuando me constituyo en el sitio del suceso y hago el análisis a través de la posición de la víctima, las trayectorias de la bala y de otras balas que pasaron por el sector, puede determinar un punto que es una cúpula que está más o menos a 600 o 800 metros del lugar, donde es probable, si la lesión de la menor es coincidente de carácter circular, que ese disparo haya venido de ese lugar. Una cosa que llama mucho la atención es justamente el que esa lesión haya sido, tenga este carácter circular, porque quiere decir que la persona probablemente no le apuntó a ella, pero sí logró lesionarla, digamos, como si le hubiera apuntado directamente, ¿no? Claro. Porque cuando uno habla de bala loca, uno se imagina que es una bala, digamos, perdida, que iba hacia otra persona y que por distintas casualidades le llegó a otra. Lo que pasa es que si nosotros vemos la cúpula, y si yo te llevo al sitio del suceso, tú te paras en la cúpula y no sé si te puedes parar polo, sí, y pones una posición de tirador, como disparando. Entonces, si tú te pones acá, desde altura, tú, claro, vas a generar un tiro rasante, pero vamos a poner el goniómetro. En la medida que tú subas el ángulo, tú dices, no, estoy disparando hacia el cielo, pero tú no calculas la parábola que se va a generar con esto. Claro, la trayectoria que una... Justamente, claro. Entonces ahí hay un error muy grave por parte del tirador respecto a que él pierde la noción del espacio. Por tanto, este tiro que pudo haber afectado, en este caso, este es un boceto de un caso similar que me tocó ver el año pasado, donde también la persona recibe un disparo en la zona frontal, que es uno de los huesos más duros que tiene el cráneo. Entonces, esta bala, al ser disparada de carácter parabólico, si la bala hace esto, baja de manera paralela, no baja en punta, no como los dibujos animados. Y ahí es donde se genera... Se imagina que baja así, ¿no es cierto? Claro. Que hace esa trayectoria. Por ejemplo, vamos a tomar esta. Es así. Cuando uno dispara una bala, no es que esta bala llegue a un punto y empieza a caer. No, la bala nunca pierde su centro. ¿Por qué? Porque trae un movimiento de carácter giroscópico. Entonces el arribo de la bala al cráneo, en este caso en particular, si es parabólico, es en esta posición. Por tanto, el orificio, si es parabólico, es de carácter ovoidal. Claro. Si es un tiro directo o rasante, va a ser de carácter porque circular. no viene con esa curva. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del análisis forense, el análisis, digamos, de las pericias que hace el médico forense, del análisis del sitio del suceso? ¿A qué podemos llegar? A ver, claramente en el caso de esta lamentable muerte de esta menor, nosotros al saber ya cuál era la posición de la víctima, al tener la lesión determinada, nosotros ya claramente y a través de una cartografía forense vamos a poder decir, esta fue la trayectoria balística, esta es la posición del tirador, y en base a eso nosotros generar un patrón de rastreo a 20 metros, a 100 metros a la redonda.